buenos días, jóvenes. Esta es la clase de cálculo diferencial y como pueden ver ya estamos en la unidad número 3 y el tema para esta ocasión son máximos y mínimos. Bien, como primera actividad que van a realizar en esta semana es la actividad de apertura. Ya la tienen ahí en su cuadernillo. Hay que leer muy bien las indicaciones, completar la tabla que aparece ahí y contestar esas 3 preguntas. Bien, vamos a ver, máximos y mínimos. La interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva de la función. Por ello, si se evalúa la derivada de una función en un punto y resulta ser 0, esto quiere decir que la tangente es una recta horizontal, por lo que en ese punto se encuentra un máximo relativo o un mínimo relativo. Se dice relativo porque se trata de un intervalo específico y puede haber valores mayores o menores en otros intervalos. Para determinar los puntos críticos, el máximo relativo o mínimo relativo de una función, se obtiene la primera derivada y se iguala a 0. Con ello, la función se convierte en una ecuación, la cual se debe resolver para obtener la primera coordenada de x de un punto crítico. Luego se evalúa la función original con el valor que se obtuvo de x para poder determinar una segunda coordenada, que en este caso sería el valor de y. Para determinar si un punto crítico es máximo relativo o mínimo relativo, se obtiene la segunda derivada y se evalúa con las raíces de la primera derivada. Si el valor es negativo, se trata de un máximo relativo. Y si el valor es positivo, pues entonces estaríamos trabajando con un mínimo relativo. Y vemos esa información aquí resumida. Dice el criterio para la segunda derivada cuando A, B, que es una coordenada, recordando que el primer elemento corresponde a X y el segundo a Y, es un punto crítico de una función continua, 2 veces derivable. Si la derivada de A es igual a 0. Y aquí vemos que la segunda derivada, por eso tiene 2 apóstrofes o descomitas de la función A menor que 0. Se me fue. Entonces, esta coordenada corresponde a un máximo relativo. Y si la segunda derivada de la función es mayor que 0, entonces esta coordenada es un mínimo relativo. ¿Por qué hablamos de máximos y mínimos relativos? Bien, hay gráficas de funciones que están de esta manera, ¿sí? ¿Por qué se las llama máximos relativos? Porque en este punto para nosotros sería un valor máximo, pero es relativo porque puede ser que más adelante haya valores más grandes que este, o bien este puede ser un máximo relativo porque en comparación con este punto, pues este está en una puede ser pues en la parte superior de una curva, mientras que este está en una parte inferior de la curva de la gráfica, o bien este se encuentra más arriba que el otro. Y mínimo relativo porque aparentemente pues este punto está más abajo que este y más abajo que este, pero puede ser que del otro lado de la gráfica existan puntos que estén todavía más abajo que el punto de referencia. Por eso es que son relativos, porque hay elementos que están más arriba o más abajo de acuerdo al elemento que se está estudiando. Ahora bien, dice, vamos a ver los ejemplos. Dice, una fábrica de bebidas reporta una notable disminución en las ventas de un jugo embotellado, por lo cual decide hacer una fuerte campaña publicitaria. El total de ventas, que es V minúscula, en millones de pesos,
se puede aproximar desde que inició el año. En este caso se representa el año con la variable t, que es esta de aquí, en meses, de acuerdo con la siguiente función, y nos proporcionan la función, que es esta que rayé sin querer. Como pueden ver, es una función del cociente, dos funciones, como ya los habíamos visto en la unidad anterior. Ya habíamos trabajado con la fórmula para ese tipo de funciones. Y bien, vamos a ver. Dice, determina en qué momento se obtuvieron las ventas mínimas antes de la campaña y en qué momento se obtuvieron las máximas ventas después de ella. Para obtener la primera derivada se utiliza la regla de la derivada de un cociente. ¿Sí? Bien, para obtener la primera derivada, pues como les dije, estábamos trabajando con una función, que es el cociente de dos funciones. Esta es la fórmula que nosotros habíamos trabajado, o con la que habíamos estado trabajando en la clase anterior. Y bien, vamos a ver. Dice que se debe de poner la función que está como denominador, y en este caso aquí la tenemos, multiplicado por la derivada de la función que está arriba, que sería 4t menos 19. Menos la función que está arriba, que es esta, si se fijan, si es esta la derivada de esta, tal y como aparecía, multiplicada por la derivada del factor que está aquí abajo. Todo esto entra en la función, y estaba en la parte inferior, pero ahora aparece elevada al cuadrado. Y bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este 4t va a multiplicar a estos tres términos, y luego el menos 19 multiplica estos tres términos, y de la misma manera el 2t y el menos 10 tienen que multiplicar a los términos de la otra función. Si multiplico 4t por t cuadrada, pues me va a generar 4t cúbica. Por menos 10t, menos 40t cuadrada. Por 26 sería 104t. Ahora bien, si multiplico el 19 por t cuadrada, pues es menos 19t cuadrada. Menos 19 por menos 10, pues es menos por menos no da más, sería 190t. Y menos 19 por 26, menos 494. Ahora los productos de multiplicar 2t por 2t cuadrada, menos 19t más 47. 2 por 2 pues nos va a dar 4. Pero es más por más, nada más por este menos que está aquí se hace negativo. Este negativo va a cambiar el signo de las operaciones o de los elementos que están dentro de todo el término que está dentro del paréntesis. De tal manera que al multiplicar 2 por menos 19 debería ser negativo, pero por este negativo pues nos va a dar el más 38. 2 por 47 va a ser positivo, por el negativo nos da menos 94, y de la misma manera pasa con el menos 10. Menos por menos da más, sería este 20 que está aquí. Menos por menos más, por menos nos da menos, y menos por más, menos por este menos nos va a dar más. De esta manera yo empiezo a buscar si hay términos semejantes. Tengo un 4t cúbica y un menos 4t cúbica, pues estos, a final de cuentas, pues como son iguales, se cancelan. Sí, tenemos un
40t cuadrada negativo y un 38, pues se tienen que restar. Tenemos un 19t cuadrada también y 20t cuadrada. Se van a restar de tal manera que nos queda menos t cuadrada. En el caso de las t de la primera potencia, pues tenemos un 104, tenemos un 190, un menos 190. Estos dos son igualitos, nada más que con signos negativos, pues los quitamos. Y tenemos también menos 94. La diferencia de estos dos, pues es de 10 unidades positivas y es este término que tenemos aquí. Y luego tenemos el menos 494 y el 470, que al restarse nos quedan menos 24. De esta manera ya se simplificó nuestra función. Y lo que sigue dice la derivada obtenida es igual a 0 para convertirla en una ecuación y se simplifica para resolver el valor de t, que en este caso es la variable independiente. Y bien, entonces dice que es igual a 0. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues al igualar a 0 y simplificar este término que está elevado al cuadrado y que está dividiendo, si yo lo paso para acá, va a pasar multiplicando al 0. Cualquier valor multiplicado por 0, pues se hace 0. Y que lo que nos queda, pues nada más lo que está del lado izquierdo. Aquí está. Dice, la ecuación cuadrática resultante se resuelve mediante la fórmula general. La fórmula general, pues ya la conocemos, es esta que está aquí. A partir de esta ecuación nosotros generamos los valores de A, B y C. A es menos 1, B es más 10 y C es menos 24. Entonces aquí dice menos B, pues B es 10, pero como es menos le ponemos menos 10. B al cuadrado menos 4 por el valor de A, que es menos 1, por el valor de C, que es menos 24. Entre 2A, que es menos 1. Si hacemos bien nuestras operaciones, vamos a obtener dos resultados. En este tipo de problemas siempre se obtienen dos resultados precisamente por este más menos que tiene aquí. Y uno de ellos va a ser 4 y el otro va a ser 6. Dice, los valores anteriores indican el valor de la X en los puntos críticos. Por lo tanto, las coordenadas de los puntos críticos son: para t igual a 4, pues es 4,0. Y para t igual al t2 sería el 6,0. Y se calcula después de esto la segunda derivada. Y aquí tenemos que la segunda derivada, que está desarrollada, está bastante larga. Si hacemos todas las operaciones, como pueden ver, este término se tiene que elevar al cuadrado y luego multiplicar por este que está aquí. Y luego aquí tenemos todo el desarrollo siguiente, ¿verdad? Ya que se simplifica, pues nos quedaría algo como esto. Dice, se evalúa la segunda derivada con las raíces de la primera para determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos. Bien, en esto que acabo de obtener, voy a sustituir los dos valores de X que obtuve en la diapositiva anterior, que fueron 4 y 6. Y se sustituyen de la siguiente manera, tal y como se muestra aquí. En lugar de la T se va a poner el 4 primero en todos los espacios. Se hacen las operaciones y nos da 0.5. Al sustituir el 6 en todos los espacios donde iba la T, se hacen todas las operaciones y nos da menos 0.5 como resultado. Dice aquí que por lo tanto, en el mes 4, que es este, se obtienen las ventas mínimas. ¿Por qué? Porque se obtuvo un valor positivo, tal como lo indicaba en la teoría al inicio. Dice, y en el mes número 6, es el mes número 6, recuerden que la T representaba el tiempo en meses, se alcanzan las ventas máximas. ¿Por qué decimos que las ventas son máximas? Porque al sustituir ese valor, el resultado es negativo o menor que 0. Por eso es que existe un máximo. Cuando el resultado, al sustituir en la segunda derivada, nos da positivo, es porque se refiere a un valor mínimo.
Y si nos da negativo es porque se refiere a un valor máximo. Y es lo que nos estaba preguntando el problema. Que dijéramos en qué mes se presentaban las ventas mínimas y en qué mes se presentaban las ventas máximas. Y pues esto es lo que nos estaban preguntando y hasta llegaría técnicamente ese primer problema. El siguiente ejemplo dice determina si son máximos o mínimos relativos con el criterio de la segunda derivada. Los puntos críticos de la función y nos dan esta función que está aquí, que está bastante sencilla comparada con la anterior. Se calcula la primera derivada. Aquí tenemos, ¿sí? Este es el resultado de derivar una vez. Se iguala a 0, dice, y se resuelve como ecuación cuadrática con la fórmula general, en este caso. Ya que está de esta manera, pues identifico cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Recuerden que los valores de A, B y C van con todo y el símbolo que tienen ahí, en este caso, A es positivo, B es positivo y C es un término negativo. Porque si no sustituimos así en la fórmula general, entonces los resultados de la variable X serían incorrectos. Una vez que sustituimos todos los elementos en la fórmula general, podemos hacer las operaciones y, como dije hace rato, siempre se obtienen dos valores porque en nuestra fórmula tenemos un más menos, lo cual nos indica que para una de las variables se suma todo lo que está de este lado y para la otra se resta todo lo que está dentro de la raíz. Entonces aquí en este punto encontramos dos valores de X, uno negativo y otro positivo. Dice, se evalúa la función original con las raíces de la primera derivada y se obtiene lo siguiente. Para el primer valor se obtiene 17.22 y para el segundo menos 5.5 como resultado. Recuerden que esta era la función original. Dice, los puntos críticos, si yo sustituyo este valor en todas las X de esta función, podría obtener el 17.22. O bien, si yo sustituyo el punto 79 en todas las X de esta función, voy a obtener el menos 5.5. Ya que obtuve estos resultados, voy a calcular una segunda derivada y quedaría como en este resultado, 18x más 8. Dice, se evalúa la segunda derivada con las raíces de la primera y se obtiene. Estas son las raíces de la primera derivada, recordemos. Si esta segunda derivada, o si en esto que me quedó como resultado de la segunda derivada, yo sustituyo en esta X, que nada más hay una, estos dos valores que obtuvimos de X, pues vamos a obtener menos 22.24, que es un valor menor que 0, y 22.22, que es un valor mayor que 0. Dijimos que si se obtiene un valor negativo al sustituir en una segunda derivada, pues es porque existe un valor máximo. Y si se obtiene un valor positivo, pues quiere decir que existe un valor mínimo relativo. Dice, el valor máximo pues se encuentra precisamente donde está ese valor negativo y es en la coordenada que encontramos inicialmente, valor de X, valor de Y. Y el mínimo pues está en el siguiente, que es punto 79 menos 5.5. Aquí falta un puntito. Ahí está. Esas serían las coordenadas del punto máximo relativo y del punto mínimo relativo para ese problema. Bien, actividades de la semana. Adicional a lo que tienen que contestar como actividad de inicio, tiene la actividad formativa 5.
y tienen que resolver estos 6 problemas que están aquí. Dice, encuentra los puntos críticos de las siguientes funciones y determina si son máximos o mínimos relativos mediante el criterio de la segunda derivada. Es lo que acabamos de ver el día de hoy. Dice, en pares resuelve los problemas planeados, pero pues obviamente ustedes no se pueden juntar en pares, pues no estamos en clases presenciales, pero bien se pueden apoyar entre ustedes si así lo desean y si acaso pueden trabajar en parejas, como debería de ser, sin tener problemas, pues adelante, por mí no hay ningún problema, pero cada quien tiene que entregar su tarea por individual con todo el procedimiento, porque recuerden que si no tiene procedimiento, para mí, esto es una vil copia y no se los califico. Y la siguiente actividad es para dar apertura a lo que vamos a ver la siguiente clase. Vamos aquí a trabajar con lo que son los puntos de inflexión. Aquí tenemos la primera gráfica que es f de x, que es esta que está en color como rosita. Luego la derivada de esa función que es esta que está en color verde. Y luego la segunda derivada de la función que es y vendría siendo esta parábola en color negro. Dice, observa la gráfica 1, que es esto que está aquí, y contesta las preguntas. Dice, ¿qué ocurre con la función, la que está en color rosa, cuando la segunda derivada es 0? Recuerden que la gráfica de la segunda derivada es esta negra, que es una parábola. ¿Cuándo es 0? Pues cuando está precisamente aquí en el cruce de los dos ejes. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la gráfica en color rosa en este punto. Como pueden observar, la gráfica era cóncava hacia arriba y exactamente en ese punto que nos están pidiendo evaluar, la gráfica cambia su concavidad hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo con esa gráfica en color rosa. Dice, ¿qué ocurre con la derivada, segunda derivada de x? Ahora quieren que veamos la parábola en color negro. Dice, cuando la segunda derivada es 0, bueno, aquí dice con la derivada, aquí está mal escrito porque tiene 2 apóstrofes. Entonces realmente lo que quieren es que veamos que digamos qué sucede con la gráfica en color verde cuando la negra está en 0. Vamos a ver qué pasa con la verde. Si se fijan, sube y luego baja y luego sube. Este punto sería para mí un punto máximo relativo porque no es el punto más alto de la gráfica, pero se encuentra en un punto alto. Porque si fijan, sigue creciendo. Entonces, este sería un punto máximo relativo porque está exactamente en el 0 de la segunda derivada. En la pregunta número 3 dice, ¿en qué intervalo de la función, o sea, la color rosa, es una curva hacia arriba? Una curva hacia arriba o cóncava hacia arriba es esta parte de aquí, así que sería desde el menos 1 hasta el 0. Esta parte de la gráfica es cóncava hacia abajo y luego otra vez vuelve a ser cóncava hacia arriba, que sería entre, si este es el 1 y este es el 2, pues bien puede ser un 1.3, entre 1.3 y 2.5 aproximadamente. Luego dice, ¿qué ocurre en F8 por 9? Dice, cuando la segunda derivada de X, aquí está mal escrito, debería ser, ¿qué ocurre en la función? Aquí deben ser los paréntesis, cuando la segunda derivada es 0. Bien, ¿qué ocurre en la función? Es esta función. Dice, cuando la segunda derivada es 0, pues habíamos dicho que en la función hay un cambio en sus concavidades, va de cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Y luego dice, ¿qué ocurre en la función cuando la segunda derivada es negativa?
Bien, esta es la segunda derivada. Es positivo. Todo lo que está arriba del eje de las X son valores positivos. ¿En qué momento empieza a ser negativa? Pues cuando pasa el eje de las X hacia abajo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la función cuando la segunda derivada es negativa. ¿Qué pasa con la función cuando la segunda derivada es negativa? Pues también tiene su cambio en la concavidad en ese lado. Del otro lado también tiene un cambio de concavidad. Aquí está. Esta es la parte negativa. Y aquí se va que de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces también hay un cambio en las concavidades de la función, que es la que está en color rosa. Y por último dice que ocurre en la función cuando la segunda derivada es positiva. Recordemos, la segunda derivada positiva es lo que está en la parte superior. ¿Qué pasa? Pues tenemos aquí que hay un máximo relativo y es lo único que ocurre de ese lado, no hay más. Es porque casi todos los cambios son del eje de X hacia abajo y en donde está el 0,0. Entonces, en donde la gráfica de la segunda derivada está en la parte superior del eje X, pues lo único que se ve en esta gráfica de color rosa, pues es que existe un máximo relativo. Y hasta ahí sería la clase del día de hoy. Esto también lo tienen que contestar y lo tienen que subir a la plataforma como parte de las evidencias correspondientes a esta semana. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Y recuerden que el que se duerme no tiene asistencia y pierde puntos. Muchas gracias.